أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Esta clase de hoy es la continuación de la del lunes pasado, porque habíamos empezado con dos aleyas, bueno, es el final de una y una aleya completa de la Surat Talaq, el final de la aleya 2 y la aleya 3 completa, y nos habíamos dejado una parte. La aleya era A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ahí acaba la aleya 2, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, y le provee, quien teme a Allah le da una salida y le provee desde donde no lo espera. Y nos había quedado por comentar lo que sigue: wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balighun amrah qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. La traducción sería: y quien se confía en Allah, fahuwa hasbu, él es suficiente para él. Él es suficiente para él se puede entender de dos maneras. La primera manera es que Allah es suficiente para él. El que se confía en Allah, él, es decir, Allah, es suficiente para él, pero también cabría entender, como lo vamos a ver más adelante, y ambas cosas caben y van juntas y en el fondo son lo mismo. Podemos entender, y el que se confía en Allah, el hecho de confiarse en Allah es suficiente para él. Inna Allaha balighun amrah, ciertamente Allah hace que se cumpla su mandato, hace que llegue a donde Él quiere que llegue su mandato. Nosotros leemos según Warsh balighun amrah, pero se podría leer también según Habs balighu amri. Y luego termina diciendo: qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Allah ha puesto para cada cosa una medida. Entonces, el que se confía en Allah significa aquel que pone todo su asunto, que apoya todo su asunto sin depender de otro, sin ninguna conexión con otro, sin ningún apego a otro y sin pretender él mismo tomar el control de sus asuntos. O sea, el tawakkul es aquel que pone su asunto, que confía su asunto plenamente en Allah, sin depender de nadie, sin unir su asunto a nadie, ni siquiera a él mismo tomar control de él. Entonces, el que está en esa situación, fahuwa hasbu, Allah es suficiente para él. Allah es suficiente para él en todos los asuntos. Porque Allah, inna Allaha balighun amrah, Allah hace que se cumpla su mandato. Allah hace que se cumpla lo que Él quiere. Nada se escapa a lo que Él quiere. Y nada es imposible. O no se concibe que Allah sea incapaz de algo. Allah ha puesto para cada cosa una medida, es decir, Allah ha designado, ha establecido para cada cosa una medida conocida y un tiempo determinado, fijado, que ni se adelanta ni se atrasa. Y en este qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra, hay un hasr ala tawakkul. Allah nos incita, nos anima, nos llama al tawakkul y nos hace desearlo. Porque el siervo, una vez que sabe que todos los asuntos están en manos de Allah, tanto los asuntos relativos a la provisión como cualquier otro asunto, y una vez que sabe que todos los asuntos tienen un momento determinado que no sobrepasan, entonces pone su confianza en Allah. Y
y se adhiere a ello completamente. Y lo único que le queda es someterse al decreto divino, al decreto previo de Allah, al decreto que es un decreto anterior al tiempo. Dijo Ibn Atiyya, no tengo conocido con él, es uno de los grandes comentaristas del Corán. En esta aleya hay un estímulo, una incitación al tawakkul, como hemos dicho, porque esto es otra forma de decir lo que ya hemos dicho, pero porque necesariamente la orden de Allah se ha de cumplir. O sea, tanto si nosotros ponemos nuestra confianza en Allah como si no la ponemos, tanto si tenemos tawakkul como si no lo tenemos, la orden de Allah se va a cumplir. Lo que pasa es que si nos confiamos en Allah, Allah es suficiente para nosotros. Y el descanso y la baraka se anticipan, se adelantan. Pero si no ponemos nuestra confianza en Allah, Allah nos abandona, nos hace depender de nuestra propia negación y de nuestro propio descontento. Pero su mandato se lleva a cabo en cualquier caso. Y a esto hace referencia el hadith, un hadith muy conocido, transmitido por Anas, que Allah esté conocido con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: Man kanat al-akhiratu hammahu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu shamlah, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, wa man kanat ad-dunya hammahu, ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayhi, wa farraqa 'alayhi shamlah, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En el hadith dice: aquel cuya preocupación es la otra vida, Allah pone su riqueza en su corazón. Allah le pone su riqueza en su corazón. Y hace que todos sus intereses estén juntos, estén reunidos. Reúne todo lo que le interesa, le pone todo a su alcance, le hace todo fácil. Y dunya viene a él humillada, rágima, sometida. Porque este mundo Allah lo ha creado para servirnos, para nosotros. Y este mundo, en su naturaleza, porque ha sido creado así, está el hecho de que si nosotros servimos a Allah, si nosotros somos siervos de Allah, que es para lo que nosotros hemos sido creados, este mundo dunya se convierte en nuestra servidora, porque para eso ha sido creada. Cada uno para lo que ha sido creado. Si nosotros cumplimos aquello para lo que hemos sido creados, este mundo nos sirve porque ha sido creado para servirnos. Y continúa el hadith. Pero aquel cuya preocupación es dunya, Allah pone su pobreza delante de sus ojos. Es decir, Allah le hace ver su pobreza, que es nuestra condición esencial, pero le hace verla de una manera particular, de una manera en la que hay preocupación. Y separa todos sus intereses, los dispersa todo aquello que le beneficia, que le interesa, que le trae algún bien. Y no le llega de este mundo excepto aquello que ha sido decretado para él. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawakkul, entre muchas definiciones, ha sido definido como que te veas a ti mismo fuera, kharijan min al-minna, fuera incluso del favor que te llega de Allah, que te veas a ti mismo fuera de ello, y que te veas a ti mismo como en ti se cumplen las leyes de lo que Allah ha decretado, sin que haya por tu parte ninguna posibilidad o ninguna capacidad real de que algo esté en tus manos, de que tú puedas controlar algo, ni siquiera que tengas acceso a saber algo de ello. De manera que lo que le queda al siervo, el camino del siervo, es tener calma
estar satisfecho con Allah sin querer saber nada más del asunto. Porque como se dice en el hadith, dijo sallallahu alaihi wasallam, esto lo saca Muslim en su colección, sallallahu alaihi wasallam dijo: "A'udhu bika min ilmin la yanfa". Me refugio en ti de un conocimiento que no beneficia. Y parte de ese conocimiento que no beneficia es la pretensión de querer saberlo todo, de querer enterarnos de cosas que están en las manos de Allah. Hay un conocimiento útil y hay un conocimiento que no es útil. Y ahora, lo que dije antes. Hay quien dice que cuando Allah dice "Fahuwa hasbu", él es suficiente para él, se refiere al tawakkul, es decir, el tawakkul es suficiente para él frente a cualquier otra estación. Porque Allah hace que se cumpla su mandato. De manera que su mandato se cumple tanto en quien pone su confianza en él como en quien no la pone. La diferencia es que aquel que pone su confianza en Allah, esa confianza se convierte en suficiente para él. Y Allah es suficiente para él. Se hace efectiva la realidad de que Allah es suficiente para nosotros. Y es suficiente tanto en las cosas que nos interesan de este mundo como del otro. Mientras que aquel que no pone su confianza en Allah, eso no aumenta ni en el ala de un mosquito lo que Allah ha repartido en su conocimiento anterior al tiempo. La repartición de Allah, es decir, lo que te ha de tocar o lo que nos ha de tocar a cada uno de nosotros. Del mismo modo que tampoco le resta ni un ápice de su provisión. Lo que pasa es que aquel que pone su confianza en Allah, eso sí aumenta guía a su guía y lo eleva en las estaciones de la certeza, en la medida de su taqwa. Mientras que aquel que no pone su confianza en Allah, su certeza necesariamente se ve menguada. Y lo único que le aumenta es su cansancio, su preocupación. Su corazón se dispersa en multitud de cosas que persigue, tratando de atar, de tener las cosas controladas y atadas, y su pensamiento está ocupado con esas cosas. Ahora voy a hablar, a raíz de esto, tengo que decir que el zikr del tawakkul es Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Eso se lo decimos a nivel personal. Hasbi Allah es suficiente para mí, wa ni'mal wakil. Al wakil, que es el guardián, es de la misma raíz que tawakkul, porque Allah es el que se ocupa de todo. Decimos Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, o decimos, como está en el Corán, Hasbunallah, que es en plural, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah es suficiente para nosotros y qué excelente guardián. Este dhikr, este dua, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, o Hasbunallahu wa ni'mal wakil, aparece en el Corán, como he dicho, en la historia que Allah cuenta de los nobles sahaba, de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, inmediatamente después de la batalla de Uhud, en la expedición de Hamra al-Asad. Y esto fue cuando algunos de los munafiqún, de los hipócritas, los intentaron asustar diciéndole que la gente de Meca había reunido un ejército tan numeroso que sería invencible. Dice: Alladina, dice Allah en el Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Alladina istajabu lillahi wa rasul, Alladina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh, للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Los que respondieron a Allah y al mensajero a pesar de las heridas que habían sufrido. Los que de ellos hicieron el bien y se guardaron de desobedecer a Allah, tuvieron taqwa de Allah, tienen una enorme recompensa. Esa es la primera aleya de las que he leído. Esta aleya y las siguientes descendieron acerca de la incursión de Hamra al-Asad. El día siguiente a Uhud, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, llamó a los que habían tomado parte en la batalla para salir en busca de Abu Sufyan y su gente con el fin de mostrar fuerza a pesar de la derrota que habían sufrido en Uhud y atemorizarlos. Los musulmanes que respondieron a esta llamada, a pesar de sus heridas, como se dice en las aleyas, salieron en su compañía, la compañía de Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasta llegar a un lugar cercano a Medina llamado Hamra al-Asad, donde acamparon, donde hicieron alto. Por su parte, Abu Sufyan, crecido por la victoria, había decidido volver a Medina y aniquilar definitivamente a los musulmanes. Pero al recibir la noticia de que estos habían salido en su busca, la cual le había llegado exagerada a través de un beduino de una tribu aliada de los musulmanes, sintió temor y decidió volver a Meca. En esto se encontró con una caravana de comerciantes que se dirigían a Medina para abastecerse y les ofreció un cargamento a cambio de entretener a los musulmanes. Cuando la caravana llegó a Hamra al-Asad, contaron que Abu Sufyan había reunido un gran ejército contra ellos, a lo que el mensajero de Allah respondió: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah es suficiente para nosotros, qué excelente guardián. Pasados 3 días, los musulmanes regresaron salvos a Medina. Entonces, la ley dice: aquellos que respondieron a Allah y al mensajero después de que les había afectado al-qarh, la herida, la aflicción, aquellos que de ellos hicieron el bien y tuvieron temor de Allah, tienen una enorme recompensa. Aquellos a los que la gente les dijo: la gente se ha reunido para vosotros, temedles, pero eso no hizo más que aumentarles más en creencia, en fe, y dijeron: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah es suficiente para nosotros y qué excelente guardián. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Y volvieron con una bendición de Allah y un favor, لم يمسسهم سوء, sin que les hubiera tocado ningún mal. واتبعوا رضوان الله, y siguieron el ridwan de Allah, lo que complace a Allah. والله ذو فضل عظيم, y Allah es dueño de un favor inmenso. Esta es una ocasión donde aparece esta expresión. Otra importante que ha sido transmitida en el Sahih del Bukhari es que esta palabra, Hasbi Allah o Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah, si se dice en singular, se lo dice una persona, Allah es suficiente para mí y qué excelente guardián, y Hasbunallah, y si decimos Allah es suficiente para nosotros y qué excelente guardián, wa ni'mal wakil. En el Sahih del Bukhari aparece que esta palabra la dijeron todos los mensajeros que son conocidos como Ulul Azm, los dotados de determinación. Y por supuesto, entre ellos la dijo Ibrahim cuando fue arrojado al fuego. Y la dijo Sayyidul Bashar, Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam frente a los mushrikun, como hemos explicado en estas aleyas. La aleya en la que Allah habla del asunto de Ibrahim, en este sentido, es la siguiente. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين
dice Allah en la Suratul Anbiya, dijeron, quemadlo y ayudad, auxiliad a vuestros dioses, si vais a hacerlo, si sois capaces de hacerlo, o si sois de los que toman la rienda de las cosas. Y dice Allah, dijimos, fuego, sé frío y salvo para Ibrahim. Quisieron tenderle una trampa, una estratagema, pero los convertimos en los más perdedores. Se dice que cuando iban a arrojar a Ibrahim al fuego, lo iban a arrojar habían hecho como una especie de cercado enorme, con un fuego enorme, y lo tiraron desde lejos con una catapulta. O sea, porque no se podían acercados, porque todo aquel que se acercara se podía quemar de lo grande que era el fuego. Entonces lo tiraron desde mucha distancia con una catapulta. Entonces, cuando eso iba a pasar, gritaron los ángeles, oh Señor nuestro, Ibrahim, no hay en la tierra uno que te adore excepto él, y va a ser quemado por tu causa, por ti. Nos permites que le auxiliemos, que le ayudemos. Y Allah les dijo, si él pide ayuda, si él busca socorro, pide ayuda de uno de vosotros, dádselo, socorredlo. Entonces lo arrojaron al fuego desde un lugar distante, como he dicho. Y Jibril, mientras Ibrahim iba por el aire, eso es lo que dice la transmisión, y Allah sabe más cómo ocurren estas cosas. Jibril alayhi salam le dijo, ¿alaka haya? ¿Necesitas algo? Ibrahim dijo, amma ilaika fala, de ti no. Y dijo Jibril, fasal rabbak, dijo, entonces pídele a tu Señor. E Ibrahim dijo alayhi salam, hasbi ya min su'ali ilmuhu bihali, es suficiente. O sea, tengo suficiente. O sea, el hecho de que él sepa la situación en la que estoy es suficiente. Con eso tengo suficiente. No necesito pedírselo. Ibrahim elevó su himma por encima de la creación y tuvo bastante con Allah. O sea, tenemos que imaginar la situación. Esto es una transmisión que ha sido transmitida por gente de conocimiento. No está en las colecciones de hadices autentificadas, pero hay que creer en ella. Cuando Jibril le dice, ¿necesitas algo? Dijo, de ti no. Entonces le dice, pídele a tu Señor. Lo normal hubiera sido cualquiera de nosotros, incluso cualquiera de los profetas, lo hubiera pedido a Allah, pero él dice, hasbiya min su'ali ilmuhu bihali. Me basta como pregunta saber que él sabe la situación en la que estoy. فرفع همته عن الخلق واكتفى بالوحد الحق. Y Allah convirtió la jadira en la que lo iban a tirar, que era un recinto enorme, un fuego enorme, en un rauda, en un vergel. Y a eso se refieren las palabras de Allah. Dijimos, oh fuego, sé frío y salvo para Ibrahim. Es decir, sé frío y salvo, sé frío de una manera que no sea dañina. Porque se ha dicho, curiosamente, que uno de los niveles del fuego es el frío. El frío máximo te quema también y te hace daño. Por eso ahora le dice al fuego, se bardan wa salaman, allá de salaman, no dice bardan, porque si hubiera dicho bardan solo, se podía haber quemado de frío. Se frío wa salaman, y salvo a la Ibrahim. Que Allah nos haga seguir sus huellas en el tawakkul. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.